¿Es la Agenda 2030 un instrumento de Estados Unidos para perpetuar su poder sobre Europa? Todo el mundo conoce las presuntas pretensiones de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Desde una perspectiva ingenuamente oficialista, la Agenda 2030 tendría un alcance mundial y perseguiría como fines genéricos erradicar la pobreza, frenar el calentamiento global, proteger la naturaleza y lograr la igualdad de género. La práctica totalidad de los países del mundo se apegan a esta agenda, incluyendo, claro está, China y Rusia. Esto es así porque la Agenda es una iniciativa de Naciones Unidas, organización a la que no solamente se adscriben todos los países del mundo, sino que además la financian. Sin embargo, es evidente que no todos los países del mundo están supeditando sus economías y culturas a los dictámenes de la Agenda. Al menos no en los mismos términos o no en los mismos grados. Porque si bien Europa está obsesionada con reducir sus emisiones de CO2 de tal modo que toda su política energética se someta a los criterios de la Agenda Verde de Greta Thunberg, China, Rusia y la India se ríen de ella y aumentan sus emisiones, consolidándose como los países que más CO2 vierten a la atmósfera. Entonces, ¿qué clase de acuerdo mundial sería este? Dejar de utilizar combustibles como fuente energética no es cuestión baladí. Son los carburantes los que han propiciado todo el desarrollo de Occidente durante los 2 últimos siglos. Y dejar de utilizarlos tiene consecuencias económicas y geopolíticas evidentemente perjudiciales si los demás países deciden no reducir su consumo y aprovecharse de la situación. ¿De verdad tenemos que creernos que en Occidente somos lo suficientemente idiotas y estúpidos como para dejar de usar un maná energético tan abundante en la Tierra mientras el resto del mundo lo sigue explotando a mayor ritmo? ¿De verdad tenemos que creernos que lo hacemos para frenar el calentamiento global y salvar el planeta? Si el objetivo verdaderamente es frenar el calentamiento global, ¿qué más da que nosotros reduzcamos las emisiones si la mayor parte de la población mundial las aumenta? Si el calentamiento global antropogénico es cierto, está tan sumamente probado, es inminente y es tan sobradamente demostrado, ¿por qué los países más contaminantes, que también se verían perjudicados por estas consecuencias del calentamiento global, no se comprometen en términos similares a como lo hace Occidente? ¿No les importa hundirse junto con el planeta? Si la respuesta es que antes de reducir emisiones, primero necesitan desarrollarse completamente, ¿cómo sabemos que cuando se desarrollen lo suficiente las reducirán? ¿Dónde está la meta del desarrollo? ¿Por qué no esperamos todos juntos a que eso suceda en vez de dinamitar antes de tiempo nuestra ventaja estratégica sobre el mundo? La respuesta, creo yo, es más que evidente. La Agenda 2030 no pretende combatir el calentamiento global, ni tampoco persigue gran parte de los objetivos que proclama, y mucho menos tiene alcance global. La Agenda 2030 no está diseñada para el mundo, sino para Occidente, pues es la única región donde se implementa, y la región que la ejecuta de manera más entusiasta es, claro está, Europa. Pero claro, entonces, ¿por qué Occidente desarrolla una estrategia autodestructiva? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué potencia ingenia un plan estratégico que tiene por objeto hundir su propio imperio? Bueno, hay diversos influencers que aportan su granito de arena y que intentan dilucidar esta cuestión. Rubén Gisbert es uno de ellos e interpreta que Occidente lleva muchos años perdiendo hegemonía y que el declive comenzó mucho antes de las doctrinas inclusivas, resilientes y sostenibles que emanan de Naciones Unidas. Rubén Gisbert considera que lo que está en peligro es la soberanía geopolítica de Estados Unidos, que se vería amenazada por Rusia y China, y que la Agenda 2030 no es más que un subterfugio, por medio del cual Estados Unidos pretende disimular el declive económico de sus colonias, como por ejemplo el de Europa, para que éstas asuman estoicamente el desastre que se les avecina. Pues bien, aunque la hipótesis que plantea consta de cierto sentido así contado y omitiendo detalles, pierde rigidez si seguimos haciendo determinadas preguntas. Estados Unidos no es el mayor contribuyente de las Naciones Unidas, sino la Unión Europea. ¿Por qué sufraga la Unión Europea su autodestrucción tan generosamente? ¿Tanto controla el pueblo estadounidense al europeo? Si según el propio Rubén Gisbert, Estados Unidos es de las únicas democracias reales que existen en el mundo, ¿es el mismo pueblo estadounidense el que está impulsando esta agenda desde hace años como subterfugio para ocultar su propio hundimiento? Parece bastante disparatado pensar algo así. Si no es el pueblo, ¿quién es el que manda en Estados Unidos? ¿Quién es el que manda en Estados Unidos que tanto poder tiene sobre Europa y que ha logrado urdir un plan estratégico espurio a varios años vista?
Un plan que, por cierto, sobrevive a las diferentes legislaturas y que tiene como objetivo oculto diseñar un pretexto para el hundimiento de Occidente y al que se adhieren no solo todos los demás países de Occidente, sino todas las grandes empresas privadas. ¿Está admitiendo entonces Rubén Gisbert que existe un Estado profundo en Estados Unidos y que su democracia no es tal? ¿Quién sustenta este Estado profundo que sobrevive a las legislaturas y que influye en todas las empresas privadas relevantes de Occidente? ¿En serio es Estados Unidos quien manda? Y cuando hablamos de Estados Unidos, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los rostros que están detrás? Por otro lado, el crecimiento geopolítico de China y de Rusia no ha sido repentino ni ajeno a Estados Unidos y sus empresas. En los años 90, Occidente tenía un poder hegemónico en el mundo, liderado por Estados Unidos. Rusia atravesaba su peor momento y dejaba de ser la potencia que un día fue después de varios años de decadencia. Y China tenía un peso económico y geopolítico nulo en aquel entonces. Fueron las empresas occidentales las que decidieron trasladarse allí, con la aprobación de los gobiernos de Occidente, claro está. Y fueron ellas las que propiciaron el desarrollo industrial del país. China debe su exponencial crecimiento de los últimos 30 años a Occidente. No es que China haya estado creciendo ajena a nosotros durante 30 años hasta que nos ha comido la tostada así de repente, sino que es la propia Occidente y en especial Estados Unidos la que ha financiado su desarrollo a través de sus empresas. Era totalmente previsible que China alcanzara su dimensión actual si se mantenían estas políticas empresariales. Desde mediados de la década de los 2000 era evidente que se daría la situación económica actual de China, y la solución geopolítica habría sido tan sencilla como aplicar proteccionismo en Occidente y mantener políticas arancelarias que frenaran el crecimiento de los países asiáticos. Dudo mucho que un gobierno como el de los Estados Unidos actual, que sería capaz de elaborar planes a 30 años vista que sobreviven a legislaturas y que tendría el objetivo de enmascarar el descalabro de su hegemonía en el mundo, no fuera capaz de entender que estaba permitiendo el crecimiento del monstruo que hoy, en teoría, pretende arrebatarle su liderato. ¿De verdad me tengo que creer que ha sido ahora, cuando de pronto se han dado cuenta del tamaño que ha adquirido China y del peligro que tendría una alianza con Rusia y la India? Sencillamente no tiene sentido. La lucha de poder no puede entenderse como la lucha entre países. Los países han de entenderse como estructuras administrativas, músculos militares y de control, pero no son estos los que mandan, no son estos los que están en la cúspide del poder, sino las personas y familias que los lideran y que son fieles a sus propios arraigos y ambiciones, ajenos la mayoría de veces a los de los estados sobre los que tienen poder. Es imposible que estas megaestructuras, que son los estados, las controlen personas primerizas que como mucho permanecerán en el poder durante 8 años en las débiles democracias actuales. Y es aún más imposible que sea la masa, el vulgo, el que las controle. La lucha de poder no funciona en estos términos. Estados Unidos no tiene un imperio. Estados Unidos es el principal músculo militar y administrativo que les permite a ciertas personas u organizaciones mantener sus agendas sobre Occidente. ¿Pero qué pretende entonces la Agenda 2030? ¿Y quién la ha gestado? ¿Quién está detrás de la agenda? Más fácil es responder quién no la ha creado y para qué no es. No tiene alcance mundial, eso seguro. Y seguro que no es una estrategia de Estados Unidos. Parece evidente que tiene un alcance acotado para Occidente y diría que persigue cambios organizativos con la finalidad de aumentar el control sobre su población. Resulta difícil aventurar quiénes la dirigen y cuáles son sus objetivos precisos, pero en este canal trataremos de seguirles la pista, por muy complejo que pueda resultar. Esto ha sido un podcast de Los Prudentes. Nos encontraremos en próximas emisiones.